Hola, ¿qué tal? Tengan muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, acorde a la hora que estén viendo este video. En esta video clase vamos a continuar con el segmento de semiología abdominal y vamos a repasar en esta oportunidad el síndrome doloroso abdominal desde el punto de vista semiológico. Antes vamos a recordar, un mnemotécnico muy importante, que es el de Alicia Fredusa, en relación a las características del dolor que se debe evaluar durante el examen físico. Entonces tenemos lo que es A de aparición, en relación a la antigüedad, ver desde cuándo le duele, L de localización, dónde le duele, y la irradiación, propagación, duele en un solo lugar, C el carácter, cómo es el dolor, y la intensidad, si es 1 es leve, si es 10 es máximo, Esto, por ejemplo, nos podemos ayudar con la escala visual analógica del dolor, el EVA. Ahí se le muestra al paciente la escala y para que lo correlacione con su expresión, digamos, si le duele muy poco serás 1, 2, si es moderado, 5, si el dolor es muy intenso y tiene ganas de llorar, ya será 8, 9, insoportable, 10, ¿verdad? A la atenuación o agravantes, si hay algo que aumenta o calma su dolor, la frecuencia, cada qué tiempo aparece su dolor, o es permanente, la duración, cuánto dura su dolor, y Sa, los síntomas asociados. Además del dolor tiene otras molestias, entonces siempre que evaluamos el dolor en un paciente es muy útil utilizar este mnemotécnico para recordar estas características. Vamos a repasar igual algunas características del dolor, por ejemplo el dolor lacinante, ese dolor que se asemeja a una lanza clavada, por ejemplo en la tabes. El dolor urente o quemante, el que parece que quema, en el herpes zóster, en una úlcera gástrica duodenal. El dolor constrictivo u opresivo, es aquel que aprieta, la sensación de presión, que se refieren los pacientes, por ejemplo en una angina de pecho, en una enfermedad de miocardio. Un dolor transfixiante que atraviesa de un lado a otro, por ejemplo en una pancreatitis aguda. Un dolor sordo, de escasa intensidad, molesto y prolongado, por ejemplo en una neoplasia. Un dolor exquisito es aquel que es instantáneo y agudo, por ejemplo en la neuralgia del trigémino. Un dolor fulgurante, aquel que parece que llamara o golpe de electricidad, por ejemplo una polineuritis. Un dolor desgastante, algo que se rompe, por ejemplo un aneurisma disecante. Un dolor cerebrante o taladrante, como un taladro pueden referir los pacientes, por ejemplo en una odontalgia. Un dolor pulsátil, por ejemplo aquel que se acompaña de sensaciones de latido, por ejemplo en un absceso, en un forúnculo. Un dolor tipo cólicos de tortijón, por ejemplo un cólico biliar o un cólico renal, en el cual el dolor va a ir incrementándose de manera progresiva, llega a un pico y luego vuelve a bajar, por ejemplo se ve en relación a vísceras huecas, como la vesícula biliar, un dolor gravativo, de peso, por ejemplo una hepatomegalia, entonces muy importante, Continuamos, vamos a definir ahora qué es el abdomen agudo. El abdomen agudo van a ser aquellos signos y síntomas caracterizados por la aparición brusca o súbita de dolor abdominal, Este puede tener origen abdominal o extraabdominal, a su vez puede ser espontáneo o puede ser provocado y puede encontrarse asociado con compromiso del estado general y fiebre. A veces, esa descripción del paciente puede estar acompañado y asociado del signo de irritación peritoneal. ¿Cuáles son esos? Vómitos, diarrea o constipación, detención del peristaltismo intestinal y de la eliminación de heces y gases por el ano. Aquí vamos a hacer una diferencia en las definiciones, ya que es igual muy importante, puede ser preguntado, un abdomen agudo médico versus el abdomen agudo quirúrgico, Por ejemplo, en el abdomen agudo médico, generalmente va a tener un tiempo de evolución un poco más prolongado, mayor a
7 días de evolución, ¿no? Y el tratamiento, como su nombre lo dice, no es quirúrgico, su tratamiento es médico, ¿de acuerdo? En cambio, en el de tipo quirúrgico va a presentar un tiempo de evolución más rápido, menos de 24 horas, menos de 6 horas, su evolución es más rápida y está asociado a un marcado deterioro del estado general del paciente, ¿no? Las causas de abdomen agudo quirúrgico generalmente son abdominales completamente, pero las de abdomen agudo médico pueden ser abdominales o extraabdominales o extraintestinales, ¿no? La prevalencia 5% de los casos para esta y 95%, ¿no? Para el de tipo quirúrgico, ¿no? Y ahí ejemplo de algunas patologías frecuentes en cada uno de ellos, que lo vamos a ir ejemplificando de a poco. Es muy importante que recuerden las relaciones topográficas, ¿no? De las vísceras en relación a los cuadrantes, ya que nos va a ayudar mucho en este caso a identificar, ¿no? Los tipos de dolor. De igual forma en relación a los cuadrantes, ¿no? Pueden poner pausa en cualquier momento e ir repasándolo, ¿no? Ahora en esta diapositiva vamos a ver el otro lado. Vamos a ver la etiología del dolor abdominal, pero en relación a cada uno de esos cuadrantes que mencioné previamente, ¿no? Y espero lo hayas repasado. Por ejemplo, un dolor en el cual el paciente refiera, ¿no? A nivel de lo que es el hipocondrio derecho puede deberse a qué causas: colicistitis aguda complicada, ¿no? Abscesos hepáticos, una neumonía o pleuritis basal, ¿no? Del lado derecho, ¿no? Será casi similar igual en el lado izquierdo, ¿no? A excepción que en el lado izquierdo sabemos que no está la vesícula ni está el hígado, ¿verdad? Una apendicitis, pero en qué casos: en pacientes embarazadas igual puede producir dolor a nivel del hipocondrio derecho, sobre todo en el tercer trimestre del embarazo, en el cual el apéndice, ¿no? Es desplazado por el útero hacia la parte superior, ¿no? Hasta el hipocondrio derecho, ya que generalmente la apendicitis, ¿no? Provoca dolor a nivel de la fosa ilíaca derecha, ¿no? Pero la embarazada en el tercer trimestre, por el aumento de volumen del útero, ¿no? Puede llegar a doler a nivel del hipocondrio derecho. Una hepatitis, una colangitis, una pancreatitis, absceso subfrénico, ¿no? Una úlcera duodenal. A nivel del epigastrio, una úlcera péptica perforada, ¿no? Estomacal, una pancreatitis aguda, ¿no? Una apendicitis, ¿no? Pero en el inicio, ¿no? Dentro de su cronología de Murphy, ¿no? Del dolor. Una úlcera gastroduodenal también, ya que la primera porción del duodeno está a dicho nivel. ERG, ¿no? Muy importante, la enfermedad de reflujo. Infarto agudo de miocardio, miren, dentro de las causas extraabdominales, igual muy importante a tomar en cuenta. Una pericarditis, una rotura de aneurisma de aorta, aunque este puede estar en relación a otros segmentos abdominales igual, ¿no? En relación al segmento de la aorta comprometido a nivel de lo que es el hipocondrio izquierdo, infartos esplénicos, ¿no? Ya que el vaso está a dicho nivel, abscesos esplénicos, neumonía basal, pero en este caso del lado izquierdo. Una diverticulitis complicada, ¿no? Sabemos que las diverticulitis se presentan mayormente en lo que es el colon descendente y colon sigmoide sobre todo, ¿no? Una condritis, hernias diafragmáticas, rotura de vaso, pancreatitis. Continuamos con la etiología del dolor abdominal, flanco derecho. A ese nivel, ¿no? Una urolitiasis, ¿no? Una pielonefritis, ¿no? A dicho nivel, ya lo veremos más adelante, ¿no? Característica del dolor, ¿no? Como va desde fosa ilíaca derecha, ya sea del lado derecho o el izquierdo comprometido, ¿no? Que va hacia la parte inguinal, ¿no? Hacia la cara medial de lo que es el muslo. Abscesos del psoas, hernias discales, un apéndice retrocecal, ¿no? Muy importante, ya que hay variaciones en relación a la posición del apéndice normal, ¿no? Desde el punto de vista anatómico. Mesogástrico, región umbilical, obstrucción intestinal, una diverticulitis de Meckel complicada, una isquemia mesentérica, gastroenteritis, ¿no? Otra vez lo mismo, ¿no? Rotura de aneurisma de aorta, flanco izquierdo, ¿no? Casi lo mismo al derecho. Fosa ilíaca derecha, ¿no? Una ileitis, una adenitis mesentérica, tumores del ciego, ¿no? Y si la paciente no es femenina, también un quiste de ovario complicado, ¿no?
un embarazo ectópico complicado, una salpingitis, ¿no? Hay muchas causas, de ahí que algunos textos lo describen como el síndrome de fosa ilíaca derecha, ¿no? A nivel del hipogastria, una enfermedad pélvica, ¿no? Una enfermedad pélvica inflamatoria, también un embarazo ectópico, una endometriosis, una cistitis, proctatitis, ¿no? Fosa ilíaca izquierda, casi similar a la derecha, ¿no? A excepción de que a dicho nivel no está el apéndice situado, ¿verdad? Esta es igualmente, ¿no? Les va a ayudar si quieren utilizar la otra forma de dividir topográficamente el abdomen, ¿no? En este caso en 4 cuadrantes, y de la misma forma, ¿no? Las patologías más frecuentes en este caso en relación a los 4 cuadrantes, ¿no? Superior derecho, superior izquierdo, inferior derecho, inferior izquierdo, ¿no? Pueden hacer pausa y leerlo con calma en cualquier momento para su apunte personal. Dentro del abdomen agudo no quirúrgico o abdomen médico tenemos las siguientes causas. A su vez, ¿no? Es otra forma de clasificarlo, ya no en relación a los cuadrantes. Miren, puede ser de causas metabólicas, en relación a una cetoacidosis diabética, ¿no? A un debut diabético, una uremia, una insuficiencia adrenal. Puede ser de causa neurogénica, ¿no? Un herpes zóster, tumor de médula espinal, compresión de una raíz nerviosa, de causa cardiopulmonar, ¿no? Una neumonía basal, ¿no? Infarto de miocardio, una miocarditis, de causas tóxicas en relación a picaduras de insectos, algunos venenos, algunas drogas, ¿no? Por ejemplo, también, miren, puede estar relacionado con trastornos psiquiátricos, ¿no? Por ejemplo, los trastornos de somatización, dolor psicógeno, hipocondría, ¿no? Etcétera. Muy bien. Dentro de lo que es el abdomen agudo quirúrgico, ¿no? Va a haber diferentes causas inflamatorias, obstructivas, perforativas, traumáticas, ¿no? Y otras no específicas que las vamos a ir analizando, ¿no? Todo esto dentro de la clasificación de Christmas para abdomen agudo quirúrgico. Lo que vamos a hacer es describir primero las características generales, de acuerdo, de las diferentes etiologías clasificadas en estos 5 grupos, ¿no? Lo general, ¿no? Lo sindrómico. Y luego vamos a mencionar algunas características específicas, ¿no? Semiológicas de cada una de ellas. Por ejemplo, dentro del grupo de abdomen agudo quirúrgico inflamatorio tenemos las siguientes patologías: apendicitis, pancreatitis, colecistitis, peritonitis, salpingitis, diverticulitis. Y hay un ejemplo, ¿no? En este caso una apendicitis, ¿no? Pueden ver ahí un fecalito obstruyendo, ¿no? El orificio de entrada de lo que es el apéndice, ¿no? Y ahí se va a producir todo el proceso fisiopatológico, ¿no? Inflamatorio, que va a desencadenar el dolor, ¿no? Es un ejemplo de los varios que están aquí. Dentro de las manifestaciones clínicas, ¿no? En general, ¿qué es lo que va a haber, ¿no? Por ejemplo, va a haber dolor abdominal, ¿no? El comienzo va a ser brusco y este va a ser intenso, ¿no? Obviamente va a haber ciertas peculiaridades en relación al tipo de patología, ¿no? Una pancreatitis más será a nivel umbilical, esogastrio, una apendicitis fosa ilíaca derecha, colecistitis, hipocondrio derecho, ¿no? Pero en general es lo que se va a ver, ¿no? En todas estas. Al examen físico va a haber una fascia dolorosa, una expresión dolorosa, el paciente va a estar semi inmóvil, ya que el movimiento le va a aumentar el dolor, ¿no? Generalmente van a estar con la presión arterial elevada, van a estar taquicárdicos, ¿no? Por el proceso inflamatorio, van a estar febriles, ¿no? Va a haber hiperastesia cutánea, va a ser sensible el lugar, ¿no? Abdominal, ¿no? Puede haber en algunos casos defensa localizada, ¿no? Dependiendo a si esa llegara a complicarse, ¿no? Y como complementarios, ¿no? En general, por el proceso inflamatorio, pues que va a haber leucocitosis, ¿no? Un aumento de la serie blanca, etc. Vamos al siguiente grupo, el abdomen agudo quirúrgico de tipo perforativo. Y ahí el ejemplo de algunas causas frecuentes: una úlcera gástrica y o duodenal perforada, ¿no? Obviamente un traumatismo abdominal cesado, una contusión, un traumatismo abdominal abierto, una herida penetrante, ¿no? Algunas neoplasias. Manifestaciones clínicas en general,
¿no?, que podrían estar presentes. Dolor abdominal que va a comenzar de forma brusca y de forma brutalmente, ¿no? Este va a ser continuo, va a ir creciendo, va a ir aumentando, ¿no? En relación a su progresión va a ser de tipo punzante, como una puñalada, ¿no? Al examen físico de igual manera vamos a referir una fascia dolorosa o vamos a evidenciar una fascia dolorosa. El paciente va a estar inmóvil porque el mínimo movimiento le va a causar dolor. Otra vez va a estar hipertenso, taquicárdico, febril, ¿no? Puede haber ausencia de movimiento, ¿no?, ya que el movimiento le va a provocar dolor. Puede haber una contractura generalizada, ¿no?, y si estos llegan a complicarse con peritonitis, a su vez no vamos a evidenciar un abdomen en tabla, ¿no? Igual por el ejemplo de algunos complementarios, ¿no?, y de igual forma va a haber leucocitosis, ¿no?, y dependiendo de la etiología va a haber ciertos hallazgos peculiares. En el abdomen agudo quirúrgico obstructivo, ¿no?, que igual ya lo hemos visto en el síndrome obstructivo en una videoclase previa, vemos las causas más importantes: el ilio funcional, ¿no?, o el paralítico, y el ilio mecánico u obstructivo, ¿verdad? ¿Cuáles van a ser las manifestaciones clínicas que pueden estar presentes? Dolor abdominal, el inicio de este va a ser brusco, va a ser intenso, el dolor va a ser de tipo cólico en una oclusión orgánica, ¿verdad? Pero va a ser de tipo sordo, persistente, intenso, difuso en una oclusión de tipo paralítica, funcional. Puede estar acompañado de vómitos, esto es muy importante, ¿no?, ya que también nos va a ayudar un poco a distinguir si la obstrucción es alta o es baja, ¿no? En obstrucciones altas los vómitos generalmente son biliosos, pero en obstrucciones bajas esos tienden a ser de tipo fecaloideo, ¿no? Y también vamos a encontrar de que el paciente no va a eliminar ni gases ni heces, ¿no?, y el abdomen igual va a estar ahí distendido. Se va a poder evidenciar una tumoración visible, en algunos casos palpable, esto en el ilio mecánico, ¿no? La distensión abdominal va a ser sectorial en el ilio mecánico, el timpanismo también va a ser sectorial, ¿no?, a la percusión, y vamos a auscultar ruidos aéreos de lucha, ¿no?, en el ilio mecánico. En el ilio funcional o paralítico la distensión va a ser generalizada, el timpanismo va a ser difuso, y en este caso la auscultación no vamos a escuchar ruidos hidroaéreos, va a haber un silencio abdominal. Abdomen agudo hemorrágico, causas un desgarro vascular o de una víscera maciza, ¿no?, como el vaso hígado, un embarazo ectópico roto. Manifestaciones clínicas: obviamente la presencia de dolor abdominal. Dentro de sus características, el inicio va a ser brusco, continuo, de intensidad regular. El paciente va a estar ansioso, ¿no?, puede haber lipotimia, puede haber signos de colapso vascular, ¿no?, palidez, frialdad cutánea mucosa, ¿no? Dependiendo de la cantidad de sangre perdida, ¿no?, y a la fase de shock, puede estar hipertenso, ¿no? Al examen físico va a presentar fascias pálidas, ¿no?, y dolorosa. Como les decía, en relación a la cantidad de sangre perdida, a un inicio el cuerpo va a intentar compensar, por lo tanto algunos signos van a estar incrementados, ¿no?, pero con el paso de las horas los mismos pueden ir disminuyendo, ¿no? Entonces a un inicio estará hipotenso, taquicárdico, ¿no?, la piel va a estar fría, va a haber defensa abdominal, dolor a la palpación, a la descompresión, ¿no?, una matidez a nivel de los flancos e hipogastrio, eso por la cantidad de líquido acumulado, ¿no?, ya que está perdiendo sangre. Va a dar una matidez en flancos, donde generalmente, ¿cómo era? Era timpanismo, ¿no?, porque ese nivel está el marco colónico. Dentro de algunos complementarios, por la pérdida de sangre habrá anemia, el hematocrito estará bajo, ¿verdad? Continuamos. Abdomen agudo quirúrgico oclusivo vascular. Va a haber una oclusión porque puede ser secundaria a una placa ateromatosa, una embolia, traumatismos, ¿no?, vólvulos u hernias estranguladas, ¿no?, como pueden ver en los gráficos de acá. Entonces el vaso va a estar ocluido, ¿no?, ya sea por una de estas causas que hemos mencionado acá. Entonces de ahí, del nivel de la oclusión de la arteria para adelante, ¿no?, esa parte del intestino no va a ser irrigada, ¿no? El dolor
abdominal va a ser agudo, de comienzo súbito y violento, generalizado y persistente. Los vómitos pueden ser reiterados, a veces fecaloideos, ¿no? Puede estar acompañado de enterosagia, ¿no? Es un dato acompañante igual importante, ¿no? Por lo tanto será importante hacer el tacto rectal o buscar sangre oculta en heces, ¿no? Si este no es muy visible. Y habrá compromiso del estado general. En la facie, en el examen físico, la facie, ¿no?, del paciente igual será pálida, dolorosa. Al inicio pueden estar los signos incrementados, hipertenso, taquicardia, puede dar signos en relación al shock, piel pálida, fría, ¿no? A nivel abdominal habrá defensa, distensión abdominal, dolor a la palpación, ¿no?, timpanismo a la percusión, etc. Bueno, esas eran las características generales en relación a los grupos según su división fisiopatológica. Ahora vamos a ver algunas características peculiares, ¿de acuerdo? Por ejemplo, vamos a empezar con la apendicitis, ¿no? En la apendicitis el dolor va a ser de tipo cólico y este va a seguir la llamada cronología de Murphy, el cual el dolor va a iniciar a nivel de lo que es el epigastrio, ¿no?, y luego va a irradiarse luego de un par de horas hacia lo que es la fosa ilíaca derecha, ¿no? Esto en relación a la fisiología del dolor, ya que a un inicio no es de tipo visceral y luego, ¿no?, si este llega a complicarse y el dolor se empieza a hacer un poco más somático, ¿no? Esto también en relación al tipo de peritoneo comprometido, ¿no?, a un inicio y después en la cronología. Algunos hallazgos asociados, ¿no? Puede haber defensa abdominal, ¿no? Digamos, si ya hay una complicación, una rotura de esta apendicitis, ¿no?, y hay una peritonitis localizada, va a haber defensa abdominal, ¿no? Algunos signos y síntomas igual lo vamos a ver más adelante, ¿no? Estará el signo del psoas, signo del obturador, va a haber hiperestesia, ¿no? A nivel de lo que es la fosa ilíaca derecha, ese lugar va a estar sensible. Algunos signos acompañantes, la anorexia, náuseas, vómitos, ¿no? Signo de McBurney positivo, ¿no? Y ahí podemos ver algunos signos igual. Ya podemos ir mencionando un poco algunas escalas utilizadas, ¿no? No olvidar que en la asignatura correspondiente de cirugía, ¿no?, se llevará a más detalle, ¿no?, lo que es la patología como tal, tratamiento, ¿no? Pero es bueno ir repasando algunos de estos puntos, ¿no? Por ejemplo, en esta apendicitis aguda se va a utilizar lo que es la escala de Alvarado, ¿no?, la cual va a ver los síntomas: migración del dolor 1 punto, anorexia 1 punto, náuseas y vómitos 1 punto, signos: dolor en el cuadrante inferior derecho 2 puntos, rebote positivo o Bloomberg 1 punto, fiebre 1 punto, laboratorio, ¿sí?, la presencia de leucocitosis 2 puntos, un desvío a la izquierda de neutrófilos, ¿no?, es decir, los segmentados tienen que ser incrementados 1 punto, ¿no?, y da un total de 10 puntos. Miren, si en el paciente ustedes encuentran, ¿no?, y hacen la calificación en puntos correspondiente y sale mayor a 7 puntos, hay alta probabilidad de apendicitis, ¿no?, y es la utilidad del uso de esta escala de Alvarado. Continuamos con otro, colecistitis, ¿no? Muy importante diferenciar los conceptos, ¿no? Una que será una coledocolitiasis, que es una colecistitis aguda, ¿no?, una colecistitis crónica, una coledocolitiasis, ¿verdad? Una colecistitis, en la colecistitis, ¿no?, uno de estos cálculos se va a enclavar, ¿no?, a nivel de lo que es la ampolla de Hartmann, ¿no?, en la parte inicial de lo que es el conducto cístico, ¿no? Por lo tanto va a evitar lo que es el drenaje, ¿no?, del contenido de la vesícula biliar y del riego sanguíneo, ¿no?, y se va a producir un proceso inflamatorio a este nivel, ¿no? Tiene una fisiopatología casi similar al de la apendicitis. El dolor va a ser de tipo cólico, va a estar a nivel de lo que es el epigastrio o hipocondrio derecho, ¿no?, y puede irradiarse a la región supraescapular homolateral, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, ¿no?, dolor en lo que es el hipocondrio derecho y se puede irradiar hacia lo que es el hombro izquierdo, ¿no? ¿Por qué? Porque, ¿no?, si recordamos por anatomía básica,
La cápsula de Gleason, ¿no?, es inervado por zamitos del nervio frénico, ¿verdad? Y la vesícula biliar va a estar pegadita a la cara visceral del hígado, ¿no? Y de ahí, ¿no?, que los dermatomas igual, ¿no?, de origen de dicho par craneal están a ese nivel, ¿no?, de C2, C3, C4. Entonces la irradiación va a ser obviamente igual en el lado derecho, ¿no?, del mismo lado, ya que hay dos frénicos, ¿no? Algunos hallazgos asociados: va a haber defensa, hiperestesia en el hipocondrio derecho, va a haber el signo de Murphy será positivo, habrá anorexia, vómitos que pueden pasar de alimenticios al inicio a biliosos después, la presencia de ictericia, fiebre, ¿no? El cólico biliar, que va a estar presente en la colicistitis crónica, ¿no? La diferencia es que en la colicistitis aguda este cálculo va a estar enclavado y no se va a desenclavar, ¿no? De ahí que es una emergencia médica. Pero en el cólico biliar la diferencia va a ser que esa obstrucción va a ser parcial, ¿no? Es decir, se va a ocluir, ¿no?, y luego se va a desocluir, ¿no? Para que se entienda, el dolor va a ser de tipo cólico y este no va a emitir, ¿no? El dolor va a incrementar, va a ser progresivamente y luego va a disminuir en el cólico biliar. En la colicitis aguda no, este va a ir agravándose. Y bueno, la irradiación del dolor es similar a la previa, ¿no? En el cólico biliar va a estar relacionado a la ingesta de comidas grasosas, ¿no?, ya que con el alimento, las grasas y algunas proteínas, ¿no?, cuando llegan al duodeno, estas van a estimular a una hormona, la colecistocinina, ¿no?, la cual va a ir a actuar sobre los receptores del músculo liso de lo que es la vesícula biliar, ¿no?, y la van a empezar a contraer para que libere su contenido, ¿no?, la bilis, y vaya a emulsificar los lípidos, ¿no? Pero como en ese caso va a estar obstruido, se va a contraer, ¿no?, y no va a poder expulsar, ¿no? Y bueno, algunos hallazgos asociados: hiperalgesia a nivel de lo que es el hipocondrio derecho, en este caso el abdomen va a estar blando, va a haber la presencia de anorexia, náuseas, ¿no?, en algunos casos vómitos e ictericia, ¿no? Una tríada muy importante, por ejemplo, cuando uno de estos cálculos migra desde lo que es la vesícula biliar hasta el colédoco, ¿no? Y bueno, cuando hay la presencia de, para empezar, ¿no?, de cálculos a nivel del colédoco, se llama coledocolitiasis, ¿ya? Coledocolitiasis. Colelitiasis, ¿no?, que es otra cosa, es la presencia de cálculos a nivel de la vesícula biliar, ¿no? Para ir distinguiendo: colelitiasis, la presencia de cálculos a nivel de la vesícula biliar; coledocolitiasis, la presencia de cálculos a nivel del conducto colédoco, ¿no? Aquí podemos recordar, ¿no?, es la vía biliar principal, conducto hepático derecho, izquierdo, conducto hepático común, ¿no?, en el cual va a desembocar el conducto cístico, y en la unión de ambos se forma el conducto colédoco, que desembocará en la segunda porción del duodeno, en la ampolla de Vater, junto con el conducto pancreático principal de Wirsum del páncreas, ¿no? Entonces, miren, igual una obstrucción, ¿no?, a nivel de lo que es el conducto colédoco puede dar una coledocolitiasis, ¿no?, en el cual el dolor también va a ser de tipo cólico, ¿no?, que igual va a emitir, pero en algunos casos se obstruye, ¿no?, y lo que va a producir es una estasis de lo que es la bilis, ¿no? Hay varias teorías fisiopatológicas también, en la cual también se describe la además de esa estasis, la migración de bacterias retrogradamente, ¿no?, y aquí van a producir un proceso inflamatorio y se va a producir una colangitis. Desde el punto de vista semiológico es muy importante recordar la tríada de Charcot para el diagnóstico de esta colangitis, que suele ser preguntada, ¿no?, ya sea en preguntas abiertas o a modo de caso clínico, en el cual hay que reconocer, ¿no?, en la descripción de la pregunta que se les pueda hacer, ¿no?, para la respuesta. ¿Cuáles son los componentes de dicha tríada? Dolor abdominal, fiebre e ictericia, ¿no?, porque por esta obstrucción, ¿no?, y la bilirrubina directa va a ser incrementada. Listo. Ahora, en una colangitis más grave, complicada, a estos tres se les va a aumentar
hipotensión y alteración del estado mental. Y ahora, en conjunto a todo esto, se va a llamar pentada de Zeinold, que también suele ser preguntada. Continuamos. Pancreatitis. El dolor va a ser a nivel de lo que es el mesogastrio, ¿no? En la región umbilical. Este se va a irradiar a modo de cinturón, ¿no? Hacia los flancos. También puede irradiarse a lo que es el hombro izquierdo. La instilación es muy súbita y es muy intenso. Va a haber hiperalgesia a nivel de lo que es el epigastrio. Puede estar acompañado de vómitos, fiebre, ¿no? Y signos de deshidratación. Ya veremos más adelante de igual forma algunos signos y síntomas característicos, ¿no? Ahora estamos describiendo las características del dolor en patologías específicas, ¿no? Y aquí para recordar, ¿no?, la etiología de lo que es la pancreatitis, que igual la llevarán, ¿no?, en la asignatura correspondiente de forma más detallada y hermosa. Por ejemplo, está causada principalmente por una obstrucción de estos cálculos biliares, pero en este caso, ¿a qué nivel? Miren, a nivel de lo que es la ampolla de Vater, ¿no? Y a ese nivel podemos evidenciar cómo el conducto colédoco, a través de un conducto común con el pancreático principal, no están desembocando, pero como va a ser obstruido, va a haber un flujo retrógrado, ¿no?, del jugo pancreático, el cual va a empezar a activar las sinasas, etcétera, ¿no?, a nivel de lo que es el páncreas, y va a producir ese cuadro inflamatorio, ¿no? Entonces esa es una etiología muy importante, ¿no? Y aquí una base anatómica que se tiene que recordar para su estudio fisiopatológico. El otro también es el alcohol, ¿de acuerdo?, que tiene activas las sinasas. Aquí de igual forma podemos ir adelantando algunas escalas utilizadas para el diagnóstico de pancreatitis. Dentro de esta tenemos los criterios de Ransom, que se tiene que evaluar cuando el paciente llega a urgencias y a las 48 horas, ¿no? Y ahí están los mnemotécnicos para recordar lo que se tiene que evaluar en urgencias, ¿no? Y el mnemotécnico llegas, ¿no? Y llegas a urgencias para recordar LDH mayor a 400, leucocitos mayor a 16.000, edad mayor a 55 años, glucosa mayor a 200, AST mayor a 250. A las 48 horas te ves chalao, ¿no?, el mnemotécnico. Si quieren, para recordar todo esto, ya que suele ser, puede preguntarse, ¿no? Calcio menor a 8, hematocrito disminuido mayor al 10%, albúmina menor a 3,2, líquidos disminuidos mayor a 4 litros, acidosis con un BUN mayor a 5, disminución de la presión arterial de oxígeno menor a 60, ¿no? Por ejemplo, si hay la presencia de 1 a 3 criterios, se puede decir que la pancreatitis leve, mayor a 4 criterios, una pancreatitis grave, ¿no? Menor a 3 criterios nos da una mortalidad del 3%, del 3 a 6 criterios, una mortalidad del 15%, mayor al 6%, una mortalidad del 40%, ¿no? También recordar que para predecir mortalidad hay otras escalas más completas utilizadas, ¿no?, como lo que es el Apache 2, el cual igual se las recomiendo repasar cuáles son los componentes. Litiasis renal, ¿no?, nos va a dar el cólico renal. Y en este caso, ¿cuáles van a ser las características del dolor? El dolor va a iniciar a nivel del flanco afectado, ¿de acuerdo? En este gráfico de acá podemos ver los sitios frecuentes de obstrucción, ¿no? Los sitios frecuentes de obstrucción se va a dar a nivel de los estrechamientos que presenta lo que es el uréter, ¿no? En la unión pielo-ureteral hay un estrechamiento, ¿no?, en el cual puede obstruirse uno de estos cálculos. El otro punto en el cual pueden obstruirse es aquella parte del uréter en el cual está siendo atravesado, ¿no?, por lo que son los vasos ilíacos. Y el tercer estrechamiento, y es más abajo, cuando el uréter está desembocando en lo que es la vejiga, ¿no? Entonces, en cualquiera de estos tres sitios, ¿no?, el dolor empezará más arriba, si será aquí o un poco más abajo, ¿no? Y como característica del dolor, ¿no?, y también en relación al nervio que los va a inervar, que está relacionado el nervio iliohipogástrico e ilioinguinal, ¿no?, que van hacia la parte genital. Entonces el dolor también va a ir en ese sentido, desde la fosa ilíaca del lado afectado, va a descender y hacia la región inguinal, ¿no?, y la cara medial del muslo. ¿Listo?
puede acompañarse de hematuria, de ahí que es muy importante, ¿no? Ya lo van a ir viendo igual. Complementar con un examen general de orina, fiebre, ¿no? Puede ir o no acompañado del signo de Kerr. Úlcera gástrica o gastroduodenal perforada, ¿no? Esto igual ya lo vimos, ¿verdad? El dolor puede estar en el hipocondrio derecho o a nivel del epigastrio, ¿no? Si la úlcera es del estómago, va a irradiarse a los hombros, el dolor se va a instalar súbitamente, va a haber distensión abdominal. Algo muy importante es que en perforación de víscera hueca hay que investigar si hay neumoperitoneo, ¿no? Aire libre en la cavidad abdominal. Un signo que nos va a ayudar es el signo de Hobart, ¿no? Positivo. Ustedes recordarán que a la percusión a nivel hepático, ¿no? Ya que esta es una víscera maciza, generalmente es mate, pero cuando hay neumoperitoneo va a haber una ausencia de dicha matidez en la percusión a nivel hepática, ¿no? Y ese sería el signo de Hobart positivo, ¿no? Y si este llega a complicarse, habrá una peritonitis y el abdomen será rentable. En una rotura esplénica, el dolor estará a nivel de lo que es el hipocondrio izquierdo, puede irradiarse a lo que es el hombro del mismo lado, ¿no? Va a ser muy intenso y se va a exacerbar al elevar los pies. Hallazgos asociados, va a haber signos de shock, piel fría, hipotensión, taquicárdico, dolor abdominal, signos clínicos de deshidratación, confusión mental, diverticulitis. El dolor va a estar a nivel del epigastrio, se va a irradiar a nivel de lo que es el flanco izquierdo, ¿no? Y va a estar principalmente después de comer, ¿no? Aquí igual podemos hacer algunas definiciones básicas para que se vayan orientando cuando estudian la patología como tal, ¿no? ¿Qué será una diverticulosis? La diverticulosis es estos divertículos, ¿no? Como pueden ver, son pequeños saquitos, pequeñas invaginaciones que se forman en las paredes del colon, principalmente a nivel de lo que es el colon descendente, y de esto, bueno, principalmente a nivel de lo que es el colon sigmoides, ¿no? Puede estar en cualquier parte del intestino, pero principalmente a nivel del colon sigmoides. Muy bien, pueden ser verdaderas o falsas. Las verdaderas son aquellas que comprometen todas las capas, son congénitas. Ejemplo de estas es el divertículo de Meckel. Y las falsas son las adquiridas, como estas de acá, ya que son secundarias a, por ejemplo, hábitos del paciente, ausencia de fibra, estreñimiento crónico, ¿no? Que tiende a elevar la presión intraabdominal, ¿no? Y se genera puntos débiles en la pared del colon, por las cuales se producen estas pequeñas herniaciones, ¿no? Que me forman estos divertículos. Se llama diverticulosis la presencia de estos divertículos, y estos son asintomáticos, ¿de acuerdo? Entonces no hay nada ahí. Diverticulitis, cuando estos tienden a inflamarse, ¿de acuerdo? Es decir, miren estos pequeños saquitos, ¿no? Al igual que el apéndice, ¿no? Etcétera, una hernia, tienen un pequeño orificio de entrada, ¿no? Y un fecalito o un parásito, etcétera, puede ocluir, ¿no? A dicho nivel, y se va a producir un proceso inflamatorio local, ¿no? Entonces de ahí también ya podemos darnos tips de que este puede complicarse con perforación, sangrado, ¿no? Etcétera. Entonces eso va a ser la diverticulitis, la inflamación de uno de estos divertículos. Dentro de los hallazgos asociados va a estar la flatulencia, el borborismo, diarrea, disuria, dolor a la palpación profunda de abdomen. Y ahí está el divertículo de Meckel. Obstrucción intestinal. Dolor estará a nivel de lo que es el epigastrio, región umbilical. El inicio del dolor va a ser abrupto, va a ser tipo cólico. Habrá distensión abdominal, puede ser acompañado de vómitos, ¿no? En algunos casos se puede evidenciar peristaltis visible. Bueno, eso será en el de tipo mecánico, ¿no? En el de tipo mecánico, ya que va a intentar romper la obstrucción, ¿no? Habrá ruidos aéreos de lucha acompañados. En el paralítico ya sabemos que no hay ruidos hidroaéreos, ¿no? El vólvulo, ¿no? En esta rotación de 180 grados, ¿no? En el borde antimesentérico del colon sigmoides, ¿verdad? Igual me va a generar una obstrucción, ¿no? El dolor estará a nivel de lo que es el hipogastrio, región umbilical.
Habrá distensión abdominal, defensa abdominal, la presencia de náuseas, vómitos. En algunos casos se puede palpar el bulbo de sigmoides. Ahora vamos a ver algunos signos un poco igual específicos relacionados con patologías abdominales. No lo estamos viendo de forma global, desde el punto de vista semiológico global, de las diferentes causas del abdomen agudo, ¿no?, quirúrgico. Por ejemplo, en la apendicitis tenemos el signo de McBurney, ¿no?, en el cual va a ser aquel punto situado en la unión del tercio externo con el tercio medio de una línea trazada desde la espina ilíaca anterosuperior al ombligo, ¿no?, que se va a correlacionar con la base del apéndice, ¿no? Cuando se comprime dicho punto y hay la presencia de dolor abdominal, ¿no?, esta nos va a orientar hacia una apendicitis. Punto de Aron, otro punto. En este caso igual se comprime lo que es a nivel del punto de McBurney, pero el dolor va a presentarse a nivel de lo que es el epigástrico. También nos orienta hacia una apendicitis. Esto para recordar, ya que vamos a ver y recordar varios signos y maniobras de apendicitis, ¿no?, ya que son varias y pues puede ser igualmente preguntado. Varias de estas ya la vimos en la videoclase de examen físico de abdomen, que les invito a volver a repasar. La posición normal del apéndice es retrocecal en un 65%, ¿no?, pero puede tener todas estas posiciones, ¿no?, lo cual hará un poco diferente y nos variará un poco en los hallazgos, ¿no?, en relación al signo y maniobra que utilicemos. Miren, puede ser preilial, puede ser posilial, puede ser pélvica, puede estar por debajo del ciego, ser subsecal, puede ser parasecal. ¿Listo? Entonces habrá que utilizar varios signos y maniobras, ¿no?, para poder buscar una posible variación en relación a la posición del apéndice. Por ejemplo, tenemos lo que es el signo del obturador, ¿no? Está el paciente en decúbito dorsal, se flexiona lo que es el muslo sobre el abdomen, ¿no?, realizando una rotación interna de la extremidad, ¿no?, que estamos evaluando, y esta va a causar dolor en el caso de que sea una apendicitis pélvica. Otro signo, por ejemplo, tenemos el signo de Dumpy, el cual va a haber aumento de dolor en fosa ilíaca derecha con la tos, ¿no?, ya que es un proceso inflamatorio, el movimiento, ¿no?, va a generar dolor. Signo del psoas, ¿no?, en este caso el paciente en decúbito lateral izquierdo, ¿no?, y como se ve en el gráfico, y se va a hiperextender la cadera, ¿no?, y eso va a provocar dolor. Eso es útil, por ejemplo, en apendicitis retrocecal. Continuamos. Por ejemplo, tenemos el signo de Bloomberg, el cual va a ser dolor localizado a nivel de la fosa ilíaca derecha, ¿no?, a la descompresión, ¿no?, a la presión, a la descompresión, ¿no?, y esto es un signo de peritonitis localizada, ¿no?, en proceso en una irritación peritoneal local, ¿no?, secundaria una apendicitis frecuentemente. Cuando nosotros hacemos la misma maniobra pero en todo el abdomen, ¿no?, y hay la presencia de dolor abdominal a la descompresión en distintas partes del abdomen, el signo ya no se llama de Bloomberg, se llama signo de Guinéo de Mussy, ¿no?, y en ese caso se va a correlacionar ya no a una peritonitis localizada, sino a una peritonitis generalizada que va a comprometer todo el abdomen, ¿no? Entonces hay muy importante: Bloomberg localizado, Guinéo de Mussy diseminado. Otro signo, tenemos el signo de Ropsing, ¿no? En este se va a palpar a nivel de lo que es la fosa ilíaca izquierda, de acuerdo, y parte del flanco izquierdo, y en lo que se presiona se va a desplazar hacia arriba esa mano, ¿no? Todo esto ¿para qué? Para que el aire
se desplaza, miren, por todo este marco colónico hacia lo que es la fosa ilíaca derecha, ¿no? Y se genere dolor, ¿no? En eso consiste el signo de Robsing. Ahí. Y también se relaciona con excitación peritoneal secundaria, una apendicitis. Tenemos el signo de Markle, ¿no? O choque de talo, también para apendicitis, ¿no? Por ejemplo, puede ser útil en la evaluación en algunos niños, ¿no? En el cual se nos sea un poco complicado a la clínica, ¿no? Poder ver si es apendicitis, ¿no? Ya que la clínica varía mucho en los niños muchas veces, ¿no? El dolor abdominal puede no ser muy llamativo en algunos casos, ¿no? Entonces se lo puede estimular un poco, ¿no? Para que se desencadene dolor, ¿no? Generalmente ellos están más irritables. Bueno, en este caso hacemos que el paciente se pare de puntas, ¿no? Y luego choque y luego descienda chocando el talón, ¿no? De forma brusca. Y eso que va a desencadenar dolor igual, ¿no? Por el movimiento, igual una excitación peritoneal. Signo de balance, ¿no? En este caso habrá una matidez fija a la percusión a nivel de lo que es el flanco izquierdo y matidez móvil a nivel de lo que es el flanco derecho, ¿no? Y va a desaparecer con los cambios de posición del paciente. Esto igual es relación a irritación peritoneal. Signo de Hover, ¿no? Que ya lo vimos en el caso del neumoperitoneo, ¿no? En esta radiografía podemos ver aire aquí a nivel de lo que es el hipocondrio derecho, ¿no? Lo cual no debería haber. Y a la percusión sabemos que a nivel de la región donde está el hígado es mate, ¿no? Pero en este caso, por la presencia de aire, va a haber ausencia de esa matidez a la percusión, ¿no? Va a haber timpanismo. Por ejemplo, ¿en qué casos? ¿No? Perforación de una víscera intestinal, ¿no? Una perforación de una víscera hueca con neumoperitoneo. Signo de Murphy. Al paciente le vamos a pedir que inspire, ¿no? Nosotros localizamos lo que es el punto cístico, ¿no? Y vamos a presionar a nivel del punto cístico. El signo de Murphy positivo corresponde, ¿no? A la presencia de dolor y a el corte de la inspiración del paciente, ¿no? Secundario a ese dolor que va a presentar, ¿no? En este caso se relaciona con la colecistitis. El signo de Kerr, ¿no? Que va a ser el dolor abdominal irradiado hacia lo que es el hombro izquierdo. Por ejemplo, puede estar presente en una litiasis renal, un embarazo ectópico, una estructura esplénica. Signo de Cullen, esa coloración azulada a nivel de lo que es el ombligo. Este es un signo patognomónico, por ejemplo, una pancreatitis aguda necrohemorrágica, pero que está presente en un porcentaje muy bajo, del 1 a 4%, ¿no? Esto es secundario a la sangre acumulada a dicho nivel. Por lo tanto, además de una pancreatitis necrohemorrágica, puede estar presente un hemoperitoneo o un embarazo ectópico roto. Lo mismo el signo de Gray-Turner. En este caso es la coloración azulada a nivel de los flancos. Signo de Zomber-Houship, ¿no? Va a ser la presencia de dolor en la cara interna del muslo, ¿no? En la flexión de lo que es el muslo sobre lo que es el abdomen, ¿no? Esta va a estar en relación con una hernia obturada, ¿no? A nivel de lo que es la ojera obturatriz, una hernia obturadora encarcelada, ¿no? Ya vimos que es una hernia, ¿no? Estas pueden ser reductibles, ¿no? Se llama encarceladas cuando ya no se pueden reducir, ya no ingresa a través de ese orificio anatómico por el cual se protruye, y se llama estrangulada cuando ya hay un proceso necrótico, ¿no? Muy bien, hasta ahí habríamos llevado la disquisición semiológica en relación con las patologías frecuentes en el dolor abdominal, ¿no? Ahora, en relación a la patología en la cual ustedes sospechen, obviamente pueden complementar con algunos estudios, ¿no? Como por ejemplo, si estamos sospechando por el tipo de dolor y otras características clínicas más en una pancreatitis aguda, por ejemplo, podemos pedir una amilasa y una lipasa, ¿no? En el cual sabemos que si hay un aumento de 3 veces por encima de lo normal, ¿no? Se puede sospechar y complementar, ¿no? Para llegar a un diagnóstico de una pancreatitis aguda, ¿no? En el caso de una colangitis habrá en el laboratorio un patrón colestásico, ¿verdad?
y así, ¿de acuerdo? Hay un pequeño flujograma, ¿no?, en el cual depende del tipo de dolor, ¿no?, podemos guiarnos más allá a una patología determinada, ¿no?, y a un posible diagnóstico. Bueno, hasta ahí la revisión del síndrome doloroso abdominal desde el punto de vista semiológico. Más detalles, ¿no?, ya que esto es un mundo abdomen, se repasará en la clase pertinente, ¿no?, a la especialidad correspondiente. Espero este resumen les haya servido de mucho en su estudio. Hasta otra oportunidad. Gracias.